La Vuelta al Mundo en 80 días es un clásico de la literatura universal. Es una novela publicada en 1872 por el francés Julio Verne. La historia sigue la aventura de Phileas Fogg, un misterioso y muy metódico caballero británico. Su aventura empieza en un club londinense donde un grupo de hombres discutían la posibilidad de dar la vuelta al mundo en 80 días. Una hazaña que, según decían, era imposible. Phileas Fogg, quien era decente, disciplinado y muy puntual, apostó 20,000 libras a que podría completar el viaje exactamente en 80 días. El 2 de octubre de 1872 a la medianoche, inició el viaje acompañado por su leal sirviente, el francés Passepartout. Siguieron su ruta con precisión, cruzando fronteras con reloj en mano, con una puntualidad perfecta, siempre bien vestidos y respetando la hora del té. La obra fue maravillosa, fue aclamada en todo el mundo, una de las más célebres de la historia, pero al final solo se trata de una obra de aventura, que años más tarde, un par de mujeres la hicieron realidad, y de una forma mucho más emocionante. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. El viaje de Phileas Fogg empezó en Londres, de donde salió hacia Dover y de ahí cruzó el Canal de la Mancha hasta llegar a Francia. Atravesó Europa, el Medio Oriente, la India y Hong Kong, y luego Japón antes de zarpar a América. Durante su paso por la India rescataron a Uda, una joven india que iba a ser sacrificada, y ella se convirtió en la tercera pasajera. La aventura también tenía un antagonista, un detective que quería detener a toda costa, retrasar e impedir el viaje. No obstante, a Fogg nada lo detuvo. Él seguía avanzando por trenes para atravesar continentes, barcos para cruzar océanos y globos aerostáticos para sobrevolar montañas. Cada etapa del viaje presentaba desafíos que se iban resolviendo, pero a medida que se acercaba la fecha límite, la tensión crecía. Lograron salir a tiempo de Estados Unidos al puerto de Liverpool. Cuando ahí se dirigían a su destino final, el detective arrestó momentáneamente a Fogg y provocó un retraso inevitable. En ese momento todo parecía perdido. Sin embargo, cuando por fin llegó a Londres, Fogg descubrió que al cruzar la línea internacional de usos horarios, tenía que ajustar su reloj, y eso le daba un día adicional. Es decir, sí pudo completar el viaje en 80 días. La historia no solo resuelve la apuesta, también termina como una novela de amor. Fogg, un hombre frío y poco emocional, se enamoró de Aouda, con quien finalmente se casó. De fondo, la historia refleja el dominio del Reino Unido como un imperio global. En principio porque simboliza su superioridad tecnológica con el uso de tecnologías británicas, como la red ferroviaria y marítima, que conectaba diversas partes del imperio. Las escalas del viaje fueron en colonias británicas como Egipto, la India y Hong Kong, lo que también muestra su expansión y su dominio cultural y económico. Además, el logro de terminar el viaje en tiempo y forma igualmente subraya la eficacia británica y cómo sus avances podían conquistar cualquier parte sin importar la distancia, reforzando la imagen del Reino Unido como una potencia dominante. Como ya decíamos, la obra es maravillosa, pero lo más genial es que motivó a dos mujeres a lograr la misma hazaña. Y no solo tuvieron éxito, además superaron el logro de la ficción. La primera fue Nellie Bly, una periodista que nació en Pensilvania en 1874 y que trabajaba para el New York World. Nellie es considerada una de las primeras periodistas de investigación y de viajes de la historia. Cuando apenas tenía 26 años, Nellie propuso a su editor un reportaje sobre un viaje alrededor del mundo para emular el libro de Julio Verne, y después de algunas dudas por dejar a una mujer viajando sola, con todos los riesgos que eso significaba a finales del siglo XIX, el periódico aceptó la propuesta, y el 14 de noviembre de 1889, la periodista inició una aventura de más de 4,000 kilómetros. Llevaba consigo tan solo una pequeña bolsa de piel con algunas mudas, cosas de higiene personal, y sus herramientas de escritura. Viajó con un traje de 2 piezas, un abrigo escocés a cuadros que le cubría del cuello a los tobillos, y un gorro de lana. Nellie no tenía ninguna ventaja real sobre el personaje de la obra. Lo hizo prácticamente con la misma tecnología. Salió de Nueva York a Inglaterra, y de ahí pasó a Francia, donde pudo visitar a Julio Verne y platicar sobre el proyecto de recrear su obra. De Francia se fue al sur de Italia, y desde ahí se embarcó en un buque de vapor con el que navegó el Mediterráneo, hasta llegar al Canal de Suez, en Egipto.
Cruzó primero el Mar Rojo, después el Mar de Arabia e hizo una escala en Yemen. Luego llegó a Ceilán, en la actual Sri Lanka. Más tarde se dirigió a Malasia, Singapur, Hong Kong y después a Japón. Desde el puerto de Yokohama zarpó hacia San Francisco y finalmente llegó a Nueva York, su destino final. Terminó el viaje en 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos. La misma mañana en que Nelly inició su aventura, empezó otra historia extraordinaria. La revista Cosmopolitan envió a su propia reportera, Elizabeth Bisland, una editora literaria de 28 años, para lograr la misma misión y para hacer las cosas aún más emocionantes. Hizo el viaje en sentido contrario, es decir, salió de Estados Unidos hacia Japón. La carrera de estas dos mujeres alrededor del mundo fue un acontecimiento internacional. Su aventura capturaba la imaginación de todo el mundo. La noticia fue todo un acontecimiento. Incluso en los casinos se apostaban quién llegaría primero y el tiempo que les tomaría a cada una. Elizabeth y Nelly avanzaban cumpliendo sus planes. La mayor parte de sus viajes iba de acuerdo a su agenda. No obstante, Nelly fue la primera en llegar a Estados Unidos. En la estación de tren de Nueva York la esperaba una multitud, bandas musicales y fuegos artificiales. Mientras tanto, Elizabeth seguía cruzando el Atlántico porque perdió el barco de vapor que iba de Inglaterra a Estados Unidos y tuvo que buscar una alternativa en Irlanda, donde en medio de un invierno cruel, tomó un buque mucho más lento que tardó 15 días en llegar a costas americanas. Elizabeth completó el viaje en 76 días, 4 días más tarde que Nelly. También fue recibida con honores, pero su festejo fue mucho más discreto. De cualquier forma, la discusión de la vuelta al mundo se centró en dos mujeres que superaron, por mucho, la ficción. Nelly y Elizabeth nos dieron dos miradas muy diferentes del viaje alrededor del mundo. En principio porque Nelly propuso el viaje a su periódico, mientras que Elizabeth se negó al principio porque nunca había salido del país, pero horas después estaba en un barco rumbo a Japón. Nelly era periodista, buscaba la noticia y a veces el sensacionalismo. Elizabeth era escritora, sus relatos eran líricos y estéticos. Nelly fue reconocida por sus investigaciones periodísticas, Elizabeth por sus poemas y novelas. Nelly escribió artículos sociales que más tarde se publicaron en un tomo titulado La Vuelta al Mundo en 72 días. Y por su parte, Elizabeth escribió un libro de crónica literaria que tituló En 7 etapas, un viaje alrededor del mundo. Después de sus aventuras, Nelly se dedicó de lleno al periodismo, trabajó en México y luego fue corresponsal durante la Primera Guerra Mundial en Austria, Rusia y Serbia. Elizabeth huyó de la fama y se dedicó por completo a la creación literaria. Nelly murió en 1922 a los 57 años, por una pulmonía. Elizabeth falleció en 1929 también por una pulmonía. Ella tenía 67 años. Estas mujeres tan diferentes que compitieron en una fascinante carrera mundial fueron sepultadas en Nueva York. Ambas descansan en la misma ciudad, en la que iniciaron sus aventuras alrededor del mundo. Nelly Bly y Elizabeth Bisland no solo compitieron entre sí, también desafiaron y superaron la fantasía de Julio Verne y el caballero británico que estelariza la obra. Estas dos mujeres llevaron la aventura de viajar alrededor del mundo de las páginas de una novela a las páginas de la historia.